Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. ¿Qué onda, Paco? Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Bardo de Alejandro Iñárritu o Alejandro González Iñárritu. Digo, es uno de los directores más famosos del mundo, ¿no? Ahorita, y pues sobre todo mexicanos, así que no sé qué tanta introducción necesite él, pero ciertamente el proyecto es uno muy diferente a películas que él ha hecho. Sobre todo recientemente, él ha hecho muchas películas muy asociadas con Hollywood y pues ha recibido muchos premios por ellas, ¿verdad? Sí. Y pues esta volvió como a una película mexicana, un poquito similar a Alfonso Cuarón, diría, en ese Sí. sentido, como que están como volviendo a hacer películas con temática mexicana, lo cual es interesante. Sobre todo similar a Roma, de hecho, de Cuarón. Esta película es pseudo biográfica, pseudo autobiográfica. Es muy Así es. interesante, la verdad, ya viendo la película, porque creo que vale la pena hablar un poquito del build-up, ¿no? Esta película, Yo también lo creo. pues fue como deliberadamente muy abstracto sus avances, su Ujú. marketing. Iñárritu hacía entrevistas y en una dijo algo así como... Es una película que no hay nada que entender. Lo cual fue Sí, muy interesante entrar con esa frase en mente claro. a la película. Y creo que es muy interesante que tengamos como estas autobiografías Ujú. de dos de los autores más famosos de México en cuanto Sí, al cine. Y pues lo diferentes que son, ¿verdad? claro. Por ahí hay una entrevista de algunas cosas que muy seguramente vamos a tocar sobre la vida de Iñárritu, que habló muy recientemente en una entrevista con Adela Micha. Digo, no que necesite un plug ella de nosotros, pero si les interesa saber sobre la vida de él, se me hizo una muy buena forma de, pues en una entrevista relativamente corta, saber mucho sobre él. Mm, Digo, yo la vi después de ver la película, pero ya sabía muchas de las cosas que hablaron de él en la película. Pero bueno, claro. Lauro, quería preguntarte, antes de preguntarte sobre la película, Sí. ¿cómo era tu percepción de la película y del como este proyecto de Bardo antes de Sí. verla? La verdad tenía muy poca información o pensamientos de la película. Yo por lo general, cuando voy a una película, sí sé como mucho el contexto de quién la está haciendo, escribiendo, los actores. Algunos de los cortos, algunos como de la prensa, estas corridas de prensa, me gusta mucho como aventármela sobre qué están diciendo las personas que estuvieron involucradas en ellas. Pero la verdad es que de Bardo no me aventé mucho de esas cosas. De hecho, yo no supe que existía hasta que sacaron el tráiler de Netflix hace unos cuantos meses, si no me equivoco. Entonces para mí fue como que, Ok. wow, ya va a salir una nueva película de Iñárritu y yo ni en cuenta. Realmente Ujú. para mí sí fue más sorpresivo. Y sí sabía mucho de esto, que tenía como muchas metáforas y muchas como cosas, digamos, sin sentido, entre comillas. También vi alguna de la crítica. Muy curioso, después de ver la película, escuchar o leer algunas de las críticas que hay por ahí, en especial de críticos gringos o hollywoodenses. Es interesante ver como su perspectiva de esta película. Y Ok. sí, muchos pues les parecía como muy pretenciosa la película o como muy local, digamos, en cuanto a los temas que estaba tratando. Y Ok. de hecho yo creo que vale la pena hablar un poco de la trama y de qué se trata antes de decir como nuestras opiniones, porque sí Ok. creo que sí, o sea, sin tener eso como contexto, sí podemos estar como muy perdidos en lo que estamos hablando por la Claro. naturaleza de la película, ¿no? Claro. Digo, la película es... antes de hablar de la historia en sí, utiliza muchos símbolos, muchas Ujú. alegorías, muchas Sí, como representaciones abstractas de claro. cosas que después la película misma te va diciendo Sí, qué son o era qué esto. quieren Ujú. decir. Ajá. Claro. Pero a grosso modo es como la historia del protagonista es un Ujú. paralelo que, si ustedes conocen la historia de Alejandro González Iñárritu, es muy similar a la vida del director. Sí. Porque, digo, no es tal cual autobiográfica,
No es como No, la de no. Roma, donde intenta capturar un momento real, ¿no? Ujú. En el caso de Cuarón. En este caso es muy abstracto y no intenta... O sea, el personaje principal no se llama Alejandro, se llama Silverio. Sí. Y no es un director de cine, es un periodista que si bien sí hace películas o largometrajes como crónicos o cosas por el estilo, Ujú. no es un director de cine de ficción como lo es Iñárritu. Claro. Y pues, por ejemplo, Iñárritu fue un productor de radio muchos años, este fue productor de televisión. Ujú. A Iñárritu le decían el negro, a este le decían el prieto en su casa. O sea, Ujú. es bastante evidente Sí, la las comparativa, ¿no? similitudes. Ajá, la Sí, similitud. yo creo que más que nada quiso como plasmar los sentimientos y las vivencias, no algo tan Ujú, como centrado, como por ejemplo, digo, vamos a hacer mucho la similitud con Roma, pero en Roma era mucho de la época y que te sintieras en esa época y así. Y aquí ujú, creo que más que la época o eventos muy en particular, muy en concreto, es más como los sentimientos de dejar tu casa o de no pertenecer a un lugar, de las ujú. relaciones con tu familia, de cosas por el estilo, Sí. que, que Iñárritu intentó plasmar aquí eh, similar a su vida, más que eventos en concreto que le hayan pasado exactamente así. Sí, pues de hecho es muy abstracto y pues muchas cosas no le pasaron, digo, Claro. hay muchas cosas que no le podrían pasar a nadie, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí. Eh, pero sí es muy, muy claro que utiliza su propia vida para comunicar de manera muy transparente las cosas que él ha vivido y sentido, ¿no? A Claro. lo largo de su carrera, digo, habla mucho de el balance de trabajo y familia, Ujú. los fracasos y los éxitos, y es interesante. Digo, yo hablo mucho de esto con mis amigos, como en mi vida personal, pues Lauro, pues es siendo mi mejor amigo, pues hablo mucho con él del síndrome del impostor y cosas así, ¿no? Y cada Claro. vez que escucho a un artista del tamaño de Iñárritu hablar de que Sí, tiene el síndrome del impostor, es como, ah, ok, esto no se va, ¿sabes? Es claro. como, Y me va a seguir el resto de mi vida. toda la vida. Y que te hable de cosas que tú has sentido como artista o ni siquiera creo que tenga que ser relacionado con el arte. Creo que En cualquier todo. profesionista, adulto o lo Ujú. que sea, como que lo sienta alguien a un nivel así tan grande y que tú Sí. también lo sientas a nivel tan chico como cosas que hablaba de que del éxito, que nunca le gusta el sentimiento del éxito y cómo siempre lo está persiguiendo y luego cuando lo obtiene no se siente bien y se deprime. Ujú, Como que alguien tan grande o tan exitoso, tan venerado, digamos, esté ujú. como hablando de eso en una obra. Es como súper interesante pensar de que, no sé, o sea, tú te comparas con alguien así y dices, pues si yo fuera así tal vez no lo sentiría, pero claro que todos pueden llegar a sentir eso, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante escuchar a alguien tan exitoso y tan respetado Ujú. en su ámbito como Iñárritu, Claro. pues plasmar estas ideas que si bien a lo mejor él no se ha sentado en un podcast a expresar estos sentimientos, ¿no? Por así Ujú. decirlo, Lo invitamos. lo hace, bueno, sí, ¿verdad? Pero lo hace a través de su arte, ¿no? Que Claro. al final es un artista expresando estas cosas a través de su medio. Y se Ujú. me hace muy interesante que lo haga así. Sí. Y fíjate que algo que yo no sabía de él y al parecer no era sabido, Ujú. al inicio de la película sale que él pierde un hijo. Pierden Mm. un hijo su esposa y él. Sí. Y al parecer es algo que medio reveló en la película porque Oh. le hacen la pregunta en esa entrevista que menciono Ujú. y él dice, sí, sí me pasó. O sea, sí es algo Wow. que me sucedió y es como, wow, o sea, reveló algo muy personal y muy trágico, la verdad, Sí. en la plataforma más grande que tiene, ¿no? Ujú. Y es algo muy interesante de los artistas al final del día, cómo expresan algo tan personal a tanta gente, ¿no? Claro. Sí, y algo que también lo hace más personal, tal vez en el aspecto técnico, es que él editó esta película, lo cual Ujú. no es muy Es común muy interesante eso. de otros directores, a menos que sea ya en el Director's Cut o algo así. Precisamente Ujú. por eso hacen énfasis en eso, porque no es común que eso pase. Y hasta compositor, digo, por ahí
enlistan a otro compositor que no lo conozco, pero también lo ponen a Iñárritu como compositor. Entonces, realmente podemos ver que es una obra súper personal, que él estuvo metido en todos los procesos de hacer esta película, ¿no? Sí, no queda la menor duda que fue el caso, porque sí es muy inusual que un mismo artista esté desde escribirla, dirigirla, editarla, producirla, ¿verdad? Digo, es uno de los productores de la película también. Sí. Es muy interesante, la verdad. Uh-huh. Sí me llama mucho la atención. Y creo que es muy relevante que él haya hecho una película así, después de haber hecho películas, pues número uno, ganadoras a los premios más grandes que hay en este medio, ¿verdad? Claro. Y número dos, pues de mucho presupuesto con artistas internacionales. Uh-huh. Como que regresar no solamente a México, sino a contar una historia tan personal. Siento que es como una respuesta del mismo Iñárritu, ¿no? Digo, aquí sí me estoy metiendo mucho a especular como por él. Pero sí se siente como, ok, ya hice esto, voy a hacer el antítesis de eso, ¿verdad? Claro. En vez de contar esta historia americana como muy clásica para ellos, como acción y estos como grandes sacrificios y presupuestos, pues voy a hacer una historia muy personal, ¿verdad? Y se me hace muy interesante eso, la verdad. Uh-huh. Sí, creo que curiosamente la misma película lo dice, o sea, el mismo personaje de la película también está haciendo algo muy similar uh-huh. con eso de estar como regresando a México y experimentar sí, estuvo cosas muy mexicanas. Meta eso. Sí, está muy meta en todos los sentidos. De que experimentando cosas que tal vez no había experimentado en mucho tiempo en cuanto a México, o por llegar a cierto estatus socioeconómico que no se había como tomado el tiempo de tener algunas experiencias. Uh-huh. Está súper interesante eso. Sí, fíjate que en ese mismo tema, pues como que termina no siendo de ningún lado, ¿no? Al menos él se siente así. Sí. Como que, ok, sí eres mexicano, pero pues los mexicanos, la verdad, somos mucho como uh-huh. cultura de como que, es que te fuiste allá con los gringos, eres malinchista, eres ventepatrias, esto y lo otro. Uh-huh. Cuando, pues realmente es una persona que no le debe nada a nadie, ¿no? O sea, no me debe nada a mí, no te debe nada a ti, no le debe uh-huh. nada a las personas, nada más por haber nacido en este arbitrario conjunto de estados, ¿no? Claro. O sea, realmente es algo muy interesante, porque es algo que hemos vivido todos, yo creo, cuando trabajas con alguna empresa de otro lado, ¿no? Uh-huh. Y se me hace muy interesante que hable de eso, que se lo recriminen tanto, porque yo he visto gente recriminárselo, por ejemplo, en redes sociales o así, pero yo me hubiera imaginado como que, ¿qué importan ellos, no? Pero pues no, uh-huh. al parecer para él estas cosas, pues claro que importan y sí, pues es alguien con sentimientos al final, ¿no? Claro que le puede y todo eso. Claro, sí, vemos como no se siente identificado en algún lado, o sea, para los mexicanos él ya está muy agringado, pero para uh-huh. los gringos es muy mexicano, o sea, no lo aceptan tampoco allá. Y uh-huh. inclusive hay, o sea, personajes que lo dicen abiertamente de que uh-huh. no nada más es por el hecho de irme, sino el hecho del tiempo que me perdí, o sea, todas las experiencias que pude haber tenido en este lado que no tengo por estar en este otro lado, pero uh-huh. al mismo tiempo, pues, me gusta este otro lado y estoy agradecido y aquí crecí, este es mi hogar. O sea, uh-huh. Debe ser algo muy como específico a gente que ha vivido esas cosas de migración y cosas por el estilo, pero para mí es extrañamente nostálgica toda la película, o sea... Sí. A pesar de que no me han pasado ninguna de las cosas que pasaron en la película, me sentí como muy identificado. Es como Roma. Sí. O sea, a pesar de no haber vivido en esa época, me sentía como nostálgico por esa época. Claro. Y lo mismo aquí, me sentí como nostálgica por las vivencias que estaba viendo. Digo, uh-huh. Ayuda mucho como las interacciones de la familia que tienen por ahí. Cómo son algunos personajes como para sentirme parte de... Porque... la película es como muy mexicana en ese sentido. Uh-huh. Entonces eso como pues me ayuda como a meterme en la historia y todo esto. Pero es muy buena como haciendo que te pongas en los zapatos de los personajes. Sí, definitivamente. Digo, hay una escena donde él
Siberio está ¿Silverio? fumando y dice de que, es que la vida se te va bien rápido, no sé qué. Y él, pues, Ujú. 60 y tantos o lo que sea que se supone que tiene de edad, Ujú. pues tiene cierto derecho a decir eso, ¿no? Pero Claro. yo de 27 de, sí, a huevo, de que es como, güey, cállate. Claro. Pero Sí, en sí, ese sí. momento no se siente así, o sea, logra hacerte identificarte con algo, pues, que es algo, pues, que muy pocos van a vivir, ¿no? Ese Claro. nivel de éxito, ese nivel Ujú. de reconocimiento, ese nivel de que se te descarrile el tiempo por la situación tan particular que vivió él, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo que te ponga en sus zapatos tan fácil, es Sí. muy interesante, la verdad. Ujú. Sí. Y pues digo, por todo esto a mí me encantó la película. Se fue rápidamente a mi top de películas del año. Ujú, igual. Realmente estuve como pegado durante toda la película, a pesar de que de repente pasaban cosas como muy extrañas Ujú. o demasiado ya que caían en la metáfora. Sí, al final creo que se redondeó todo de manera perfecta. Hubo muchísimas partes donde estuve llorando y la disfruté bastante. Creo que eh, podría ser mi película favorita del año si no fuera más ñoño que mexicano. Porque tengo por ahí a Batman y otras cosas ñoñas arriba, pero realmente me encantó. Sí, la verdad es que es una película espectacular. O sea, digo, la única duda que me quedó, porque como que iban a hablar mucho de las dudas, es como, Ujú. ¿quién ve esta película y no la entendió? Porque vi eso en internet y sí me llama un poco la atención eso. Pero viste que gente diciendo que no le iban a entender o que ellos no le habían entendido per se, porque sí siento como lo que decía al principio de que mucha crítica de, pues particularmente de Estados Unidos, porque pues ahí está Hollywood y todo, ¿no? Ujú. La tachaban como de pretenciosa y luego Iñárritu argumentaba que era porque no le entendían, pero más que no entenderle, yo sí siento que puede caer en algo de que no se identifican mucho con muchas de esas cosas. Ok. Y mientras puede transmitir como, digo, ahorita más adelante podemos spoilearla, pero mientras puede transmitir como ideas o eventos que le pasan a una persona en su vida, sí creo que muchas cosas son muy mexicanas y difícilmente alguien Ok. de otro país va a poder sentirse como identificado o poder ponerse en los zapatos de los personajes por lo mismo. Ok, sí, puede ser eso. La verdad es que, digo, entender es una palabra un poco que puede ser de que no te identificaste o Claro. no le entendiste Ujú. literalmente. O sea, sí puedo ver eso, pero sí me llama la atención, por ejemplo, como que gente hacía la advertencia de, pues no te apures si no le entiendes a todo, que no sé qué. Es como, ok. Ya. Y luego la vi y se me hizo como que no había mucho lugar a no entenderle, no sé, al O menos sea, para a mí. lo mejor si no le ponías atención, porque, o sea, al final queda Sí, súper, súper claro de qué sí, estaba igual. pasando, ¿no? Ujú. Pero, pues, a lo mejor si no pusiste atención o se te iba muy rápido, no sé. No, Ujú. tampoco me las quiero dar como de, yo lo sé todo y entiendo todo No, y, no, al o sea, no. contrario. Ujú. O Al sea, contrario, o sea... si alguien me dice ujú. que no le entendió, o sea, genuinamente me gustaría saber, o sea, qué es lo que no pudo seguir, pero no sé, tampoco me sorprendería que alguien no lo entienda porque, no sé, el lenguaje cinematográfico no es para todos. Ok. Pues sí, digo, es válido, pero me llama la atención que era como un consensus antes de que yo la viera. De que, Mm. es que es una película así, ya sabes, es como... Digo, X, no es tampoco mi punto como clavarme mucho en ese punto. Ujú. Pero sí, la película es muy, muy buena. Y no sé, yo soy alguien que ocupa un poquito como seguir pensando en la película y todo para decirte dónde Ujú. la rankearía. La verdad, para Claro, claro. mí, como la gente que nos escucha sabrá, eh, batallo mucho en hacer de que listas y todo eso. Eh, Ujú. pero, pero sí, es una excelente película. La verdad, no podría recomendarla más. Sí. Digo, dura 3 horas y como quiera se pasan volando. Eso siempre es como una señal de una muy buena película, ¿no? Cuando el Ujú. tiempo se te va volando. Y, Ujú. y creo que este es un gran ejemplo de eso. Y si bien creo que sí puede interpretarse como pretenciosa en algunos puntos, creo que
creo que habla muy, muy bien de los temas que quiere hablar. O sea, Sí. Aterriza muchos temas muy complejos sobre patriotismo versus como el amor ciego, ¿no? A Claro. una bandera. Y luego, pues, la contraparte, que es como el malinchismo, o también que es el crecimiento personal. O sea, se me hace que abarca temas muy complejos, muy rápido y muy digeriblemente. Y a través de situaciones que a lo mejor y en algunos casos sí nos ha pasado, ¿no? O sea, Claro. o que son tan tangibles que puedes decir, claro que puede pasar eso, o claro que ha pasado eso, ¿no? Ujú. Digo, ya adentrándonos a spoilers, Seguro. ahorita que hablabas sobre el tema de lo que no fue, que te fuiste del país y que no viviste ciertas cosas, pues Sí. es una escena con la hija, ¿no? Que la hija muy Sí. puntualmente le dice eso. De que es que veo a mis primos, veo a mis familiares y no puedo evitar pensar en lo que no fue. Sí. ¿Verdad? En este como dimensión alterna o línea de Tiempo tiempo alterna perdido o algo así, ¿no? donde sí Ujú. vivió con su familia, sí los visita, Claro. sí se veían todo el tiempo, ¿no? En vez de visitarse cada X cantidad de meses o X cantidad de años. Ujú. Se me hace muy interesante eso porque cuando tienes amistades que no viven en el mismo estado, o sea, ni siquiera el mismo país, ¿no? Ujú. Mismo estado o en otro país. Al otro lado de la ciudad, simplemente. Sí, o sea, que manejar ahí es una hora, ¿no? Ujú. Y eso ya lo hace imposible hacerlo algo normal, verlo, ¿no? Sí. Y claro que sientes eso bien cañón, ¿no? Donde, o sea, activamente estás de alguna manera decidiendo no ir con esa persona, no ver a esa persona, por ver a Claro. otras personas, hacer otras cosas, ¿no? Ujú. Y claro que piensas en, híjole, debía haber sido X o Y con esta persona. Claro. Sí, sí, es algo que a mí también me pasa mucho, no sé, o sea, como volver a ver personas y también sentir como que el tiempo no pasó, pero al mismo tiempo, pues ya vernos más grandes o ver que tanto tiempo ha pasado o pensar de, wow, hace un año que no nos veíamos, o sea, todo el tiempo que pudimos haber estado aprovechando. Sí. Y sí, con las personas que se van a otros estados, a otros países, pasa mucho y es algo bastante real. Yo no sé si llamaría a ninguna parte de la película pretenciosa, la verdad, porque, o sea, entiendo que la película, pues, no necesariamente ocupaba ese tipo de narrativa o esas imágenes para plasmar la idea que estaba plasmando, pero, sin embargo, sí siento que fueron todas efectivas y hacia el final, mínimo, o sea, si no lo fueron en su momento, hacia el final todas quedaron bastante claras, o sea, a lo que se refería o lo que estaba intentando hablar. Entonces, para mí no creo que pudiera llamarla pretenciosa. Y digo, ya estamos spoileando, ¿no? Al final, pues te das cuenta que él realmente estaba en coma y muchos de estos eran como entre recuerdos que él tenía y cosas que le decían mientras él estaba en coma, porque se metían como a sus recuerdos Sí. y también al mismo tiempo esos recuerdos eran como versiones de sus recuerdos que él se estaba haciendo. Pues en muchas ocasiones él era como que el narrador de esos propios recuerdos y medio controlaba a los participantes de esos recuerdos. Se evidencia mucho cuando, por ejemplo, está hablando sin mover la boca y los demás lo están escuchando, es porque pues realmente está como que formando la historia, pero al mismo tiempo nosotros, el público, la estamos viendo como si estuviera pasando en ese momento. Entonces, ahí tal vez puede ser lo confuso, pero no sé, siento que al final como que puntúan cada cosa, ¿no? Sí, o sea, perdón. Sí, sí. No, lo único que iba a decir es que puedo entender que la gente la vea como algo pretenciosa. Personalmente no lo veo así. Pero en el pasado, cuando he visto que en alguna película utilizan alegorías o símbolos o lo que sea, es una palabra que usan mucho, ¿no? Así que puedo entenderlo por ese lado. Y es que sí he visto películas que digo, ay, o sea, eso fue muy exagerado o no era necesario o no lograste lo que pensabas que ibas a lograr. Como una que vimos hace muy reciente, que ya se me olvidó, que dije que sí me iba a olvidar, Don't Worry Darling, se llamaba así. Esa película es súper pretenciosa. Ok, sí, en otra forma, pero sí, o sí sea, puedo... realmente sí hay películas que lo son, pero sí, aquí no creo que lo sea. Y todas las relaciones que tiene con su familia me encantan. Desde
desde con sus hijos. O sea, yo no tengo hijos y no pienso tenerlos, Sí, desde sí, sí. siempre lo he pensado. Pero, o sea, me sentí identificado con él hablando con su hijo. Y luego la escena que tiene con su papá cuando lo ve en el baño, ahí fue donde una de las muchas veces que estuve llorando en la película Ujú. me causó mucha nostalgia. Mi papá aquí está, lo puedo abrazar y todo y platico con él a diario, pero aún así me sentí identificado como si el mío también hubiera muerto, no sé, o sea, realmente es muy buena haciéndote como experimentar todas esas cosas sin que necesariamente las hayas vivido, ¿no? Claro. Y sí, o sea, el final cuando te dice lo del coma recontextualiza muchas cosas, ¿no? Porque al principio sí era de que ok, güey, iba en el tren y se le cayeron unos ajolotes y luego Ujú. el tren se inundó ¿de qué me estás hablando, güey? Ujú. Pero al final queda muy claro, ¿no? Pues que iba ahí por las mascotillas de su hijo y todo esto. También las noticias, ¿no? Cuando él entra al foro ahí, me dio mucha risa porque el foro está muy como pintado, organizado como un foro de multimedios y los programas Mm. eran totalmente como programas de multimedios. Sí. De que Que no caos en todo momento a causa en todo cuadro, ¿no? momento de que nada más haciendo tonterías por vistas y por likes y todo esto. Ujú. No sé, se me hizo muy, muy padre como todas estas comparativas con el México, el mundo real. Sí. Sí, sobre todo porque Multimedios hace relativamente poco se fue a Televisión Nacional. Así Ujú. que Sí. imagino que gracias a eso, lo siento, el resto del país, pero están Lo sentimos. como acostumbrados a ese tipo de Sí. televisión, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, fue muy interesante también que lo que pasó en la televisión ahí, la entrevista que ponen con esta Ajá. dependienta del metro, pues Ujú. realmente es la que se lo encontró, ¿no? O sea, está Sí. muy interesante cómo hace esas conexiones hacia el final de la película. Ujú. Y se me hace muy interesante también que sí, al final entiendes, al menos a grandes rasgos, por qué el de todos los símbolos, ¿no? Sí. Y sí, es interesante, digo, Mm. ese caos en la casa productora. Y luego Sí. también se me hizo interesante la entrevista falsa, que en realidad Sí. era como producto de su miedo, de su ansiedad, de su Ujú. síndrome del impostor, ¿no? Como lo quieran Claro. ver. Y luego cuando tiene una plática con esa persona, ¿no? Que sí Ujú. sucede como muy así Sí. también. Digo, no Ujú. enfrente de todo el mundo, Claro. pero sí vino sucediendo básicamente lo que él se imaginaba. Así Ujú. que, por otro lado, es como, tal vez no estaba tan equivocado en pensar que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Sí, y al mismo tiempo como muy real, ¿no? Ese tipo de entrevistas. Eso no es exclusivo como a México, eso creo que pasa en todo el mundo, en donde Sí. a veces invitan, digo, está ahí la película del Joker, ¿no? De que me invitaste nada más para burlarte de mí. Y eso es muy real. Y eso es muy real, sí, eso pasa bastante, donde Ujú. invitan a gente nada más para burlarse de ellas. Ujú. Me viene a la mente ahorita, no sé, algo muy reciente de una mona que dice que hablaba con aliens, no sé si la recuerdas, que salió hace poco, estaba como Ah, sí, en sí, televisión sí, mexicana y claro. así. Literalmente solo la invitaron porque les parecieron que era una tontería, no porque creían que realmente hablara con aliens, ¿no? Ajá. Y pues realmente es muy real esa parte. Sí, y en Y Estados Unidos tienen programas dedicados a hacer eso, ¿no? De que Doctor sí, Phil y todos esos se ujú, dedican ándale, a tener gente cada semana para burlarse de ellos, sí, de que miren el circo que es la vida de esta persona, ¿no? exacto. Ujú, sí, 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 sí. totalmente. Y luego lo que decía al principio de la crítica, se me hizo muy chistoso como he leído crítica que básicamente dicen lo que dice el personaje, creo que se llamaba Luis, el conductor, el amigo entrevistador, Mm. que le dice que su documental era muy pretencioso y que eran Ujú. puras metáforas sin un hilo conductor y Sí, me encantó etcétera, eso. etcétera. Me dio mucha risa que es lo que básicamente he leído que la gente dice de esta película, ¿no? Lo Así que predijo bastante bien. Iñárritu lo predijo casi que Ujú. palabra por palabra. Sí, la verdad es que me pregunto esas personas si están conscientes de que Sí. hay una caricatura de ellos, por así decirlo, Ujú. dentro de la película, ¿no? O Sí. sea, estaba ya preparado Iñárritu para esas críticas.
hasta luego pensé de que estaban quoteando la película o estaban diciéndolo de que Sería de sí curioso. mismos, porque yo las leí antes las críticas. Entonces Ok. fue de que, chis, ¿estaban quoteando la película o realmente lo dijeron? Sí, es muy interesante eso, porque sí me llamó la atención como verlo después de haber escuchado algunas de estas críticas, ¿no? Digo, la verdad es Ujú, que yo no soy mucho de adentrarme a ver mucho trailers ni críticas ni nada porque me gusta ujú. ir muy ciego. Y de hecho a esta película particularmente me gustó ir muy ciego. Me gustó no haber sabido que se iba a tratar sobre la vida de Iñárritu, por ejemplo. Ujú. Digo, no sé en tu caso si ya lo sabías, No, ¿no? bueno, creo. Digo, pero fue Y no una sé. interesante sorpresa a lo largo de la Sí. película, como que ir atando cabos de, espera, se trata sobre él, Sí, sí, claro. de que wow, qué curioso. Ujú, Y digo, sí, es eso y también que los gringos, digo, como se refieren a ellos como gringos en la película, ¿no? Que sí. lo traen a hacer las películas, a hacer todo esto, pero al mismo Ujú, tiempo no lo entienden, ¿no? Al mismo tiempo como que no lo ven como uno de ellos y se me hace interesante, por claro. ejemplo, una situación que de hecho a mí me pasó, Ujú, que estás llegando a Estados Unidos y una persona que claramente es de origen mexicano, igual que un servidor, sí, te hace el feo y no te quiere dejar claro. pasar Sí, y sí. se hace que no sabe español, siendo que Sí. no habla el inglés muy bien y es como, híjole, que siempre me he preguntado qué es lo que Qué pasa por la loco. cabeza de esas personas. Ujú, Y ahorita que salió esa escena en esta película, me dio ujú, más curiosidad saberlo. Porque sí, me llama mucho la atención cuando pasa eso, ¿no? O sea, ujú. es muy curioso. Muy extraño, sí. Y digo, y aquí pasa y es como, espera, eso nos ha Ujú. pasado a mi familia y a mí. Sí, sí. Sí, claro, está muy loco. Y con eso de que pues lo estaban premiando realmente nada más para calmar como el la política de México y Estados Unidos, pues eso realmente también pasó con Iñárritu y con Cuarón y con todos los Claro. a los que han premiado con los Óscares, Ujú. eh, pues en esas épocas, digo, en cualquier época la política estaba toda destruida, ¿verdad? Pero Claro. pues realmente muchos no entendían por qué les daban esos premios, o sea, muchos no entendían como que su arte, pero pues ahí los tenían como dándoles estos premios y Ujú. tal, ¿no? Entonces, pues otra como similitud con la vida de Iñárritu ahí. Sí, sí, la verdad, sí. Y luego también esta compleja relación entre defender al país Mm, cuando lo critican y claro. luego cuando lo sobrevaloran, criticarlo, ¿no? De que, espérate, no es Ujú, perfecto. sí. Porque si bien yo no soy tan patriota o tan como parece ser este personaje y Ujú, potencialmente Iñárritu, sí me ujú, identifico un poco con el de que tirarle tierra un poco al país a veces y luego a veces es como, ujú, espérate, tampoco es perfecto del otro lado, ¿verdad? Digo, no nos andemos con claro. cosas. Y, Ujú, y es una relación compleja, ¿no? Y creo que sí. muchos de los que vivimos en países en vías de desarrollo, este, nos identificaremos con eso, ¿no? Sí, claro, es como de, o sea, pues quiero resaltar todas las cosas buenas del país, pero al mismo tiempo quiero resaltar las malas. Y si Ujú. resalto las malas, no es por malinchista o porque nada más quiera como ver el lado negativo, sino porque pues me importa que Que esto mejore, mejore, ¿no? Y claro. no es como que nada más voy a estar ciego y voy a decir de que sí, qué padre todo y todos somos bien chidos, porque pues no es el No, caso, ¿no? Entonces es como esta balanza en donde ok, las cosas chidas muy bien, pero también debo decir las cosas malas, pero ok, no todo es malo, o sea, es como de, está muy complicada esa relación muchas veces. sí, porque estoy seguro que sales de alguna conversación y es como que, wow, este tipo odia a su país, ¿no? Y Claro. luego sales de otra y de que, wow, este tipo adora a su país, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y está Y siendo podrías jugar consistente. perfectamente las dos partes, ¿no? O sea, si alguien te Ajá. dijera de habla puras cosas positivas o habla puras cosas negativas, te aseguro que podrías hacerlo. Sí, sí, pues es la compleja relación de vivir en un país tan complejo y Claro. tan complicado como México, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Digo, pero bueno, digo, eso es algo muy interesante. De hecho,
Sí. Sabemos por ahí que la mayoría de nuestra audiencia pues, son mexicanos, pero también hay algunos de ustedes que son de Colombia y de Argentina, si no me equivoco. Sí me gustaría saber qué opinan tanto de la relación que tienen sus países con México y con Estados Unidos, ¿no? Porque siento que son relaciones muy curiosas donde hay una simbiosis, pero también una comparación, ¿no? Claro. Y es interesante, la verdad. Sí, 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 sí. Muy recomendable. Véanla ya. Sí, O en muy Netflix, creo recomendable. que va a salir eventualmente en Netflix en diciembre, creo. Sí, de hecho, digo, la última comparación que haremos con Roma, creo, pero también Ujú. producida por Netflix, igual que la de Roma. Está muy De hecho, interesante creo eso. que... No sé si me estoy recordando mal, pero creo que nunca había visto el logotipo de Netflix en el cine. Digo, yo no vi Roma en el cine cuando salió, entonces... No No estuvo sé en el si... cine. Bueno, creo Estuvo, que ¿no? estuvo en Ya, creo que ya hemos Cinemex. hablado de esto. Ujú. Estuvo en Cinemex, pero no en Cinépolis, ¿no? Una cosa así. Creo que sí. Y sí, Ha pasado tanto tiempo. ha pasado mucho tiempo. Y no recuerdo si yo la vi en el cine, fíjate. Lo que sí recuerdo es haberla visto muchas veces. Ujú. Sí, Pero igual. bueno, sí, es interesante ver a Netflix en el cine, la verdad. Sí. Es un poquito como ver a Netflix producir una serie sobre el blockbuster, ¿no? Sí, de Es hecho. un poquito Está igual. extraño. Está muy surreal. Está muy Como surreal, la esta verdad. película. Como esta película, sí, supongo que es al final del día, ¿no? El arte y la vida real se complementan una a la otra. Y Claro pues que sí. bueno, con esa recomendación y con esas, no sé, observaciones, pensamientos, ideas, los dejamos por ahora. Esta fue nuestra reseña sobre la película de Bardo, también conocida como una falsa crónica de unas Falsa. cuantas verdades, Ujú. ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el Que momento por cierto, fuimos... en el título, perdón, es que ahorita que dijiste en el título, para mí el título explica toda la película. O sea, desde que empezó la película y vi el título fue como de, creo que sé lo que está pasando más o menos. Y ya, eso es todo. Sí, sí, Para los que no lo entiendan. básicamente, sí, exactamente. Pero Ujú. bueno, con todo eso fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. ¿Ya vieron esta película? Háganos saber en los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.